tendremos el sermón con el pastor más lindo, más bello de nuestra iglesia, reverendo Eduardo García Soto. Amén. Palabra del Señor. Demos gloria al Señor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro culto de adoración, nuestro culto presencial. Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Nos ha permitido llegar a su santa casa para adorarlo, para glorificarlo, para escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Hoy es un día muy especial. Hoy la tradición cristiana celebra el Día de Todos los Santos. Hoy recordamos a aquellos hermanos y hermanas que nos guiaron en la fe y que fueron parte de esta comunidad de fe, simpatizantes o familiares de esta iglesia. Por eso hoy recordamos con amor a aquellos que ya han partido con el Señor. Y también esta iglesia celebra la Eucaristía Nacional. Hoy celebramos a Puerto Rico, a nuestra nación. Hoy intercedemos en oración por nuestro país. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. El título de la predicación de esta mañana es En la cumbre. El título es En la cumbre. Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Lectura que ya dimos en la liturgia de hoy. Familia de la fe, en la perícopa de hoy nos habla de las bienaventuranzas de Jesús. Y estas bienaventuranzas de Jesús no reflejan construcciones abstractas ni filosóficas, eso no es, sino que más bien nos relata, nos enseña realidades concretas y específicas que las comunidades sufren en todos los tiempos y en todas las generaciones. La comunidad de Jesús histórico, al parecer, es una comunidad pobre, es una comunidad afligida, desposeída, hambrienta, sedienta, perseguida e injuriada. En la bienaventuranza, Jesús no está alabando estos males como que sean buenos, no se confunda. La bendición de Jesús son para las personas que a pesar de vivir todo esto, todas estas realidades, todas estas situaciones difíciles, resisten con amor y creen en la propuesta de nuestro Maestro Jesús. Iglesia, las bienaventuranzas no son premios del más allá, sino realidades del más acá. ¿Me entendió? Analice esto con calma. Jesús comienza en las bienaventuranzas afirmando a los pobres y termina su relato al final del discurso afirmando a los perseguidos por su causa, porque el reino de los cielos es de ellos, le pertenece. En tiempos de Jesús histórico, sus oyentes esperaban un reino político, un reino que los liberara del imperio. Pero Jesús, al bendecir a las personas, lo que hace Jesús es bendecir a las personas que no se han asimilado al poder, que no se han asimilado a la riqueza, sino que han sabido resistir, amparados en las convicciones del reino de Dios. Jesús les afirma que ha llegado el fin de la espera, que ha llegado el momento de la liberación. Pero la propuesta de Jesús no es política. Jesús con su propuesta de salvación anuncia que el reino se hace presente, porque donde está Jesús, ahí está el reino. El reino de Dios se hace presente hoy porque aquí está Jesús. Donde quiera que está Jesús, allí está su reino. Si comparamos, hermanos y hermanas, nos daremos cuenta que la situación de marginación y de explotación que vivía la comunidad de Mateo no es muy diferente a la que vivimos hoy en día. Quizás han cambiado los escenarios y los personajes, pero los signos de la desigualdad, de la explotación y la marginación siguen reinando por donde quiera que pisan nuestros pies. Millones y millones de personas viven en la pobreza y algunos, en vez de denunciar las causas que la producen, dan un falso consuelo basado en promesas vacías de un reino eterno y venidero. Cuando el sonar de los estómagos no puede esperar, cuando hay hambre no se puede esperar. Tenemos hoy en día una comunidad que está afligida, que está deprimida por los ajoros de la vida, por los ajoros contemporáneos, por el apuro, por la escasez. Personas que no pueden esperar, que necesitan la esperanza de la libertad y la provisión ahora, en el acá, y no esperar al más allá. Mire qué extraño. A simple vista, hermanos y hermanas,
parece ser que las palabras de Jesús son como extrañas. El maestro nos da una lista de las distintas cosas que nos hacen felices. Pero esa lista que nos da Jesús es distinta a la lista que usted y yo haríamos para explicar la felicidad. Mire esto. Jesús, en lugar de decir que los ricos son felices, resulta que los dichosos son los pobres. En vez de decir que los que ríen son felices, en la lista de Jesús los dichosos son los que lloran. En vez de decir que los prósperos son felices, en la logística de Jesús los que padecen son felices. De primera mano, esta lucha es extraña y hasta contradictoria. Pero lo que Jesús hace es anunciando un nuevo orden. Un nuevo orden. No el orden que anuncian los evangelistas televisivos y radiales de nuestros tiempos de destrucción y muerte. Eso no es. No es ese nuevo orden, sino un nuevo orden en el que Dios reina. Jesús predica un cambio radical, a pasar de un reino a otro reino, del reino secular al reino de Dios. Del reino del odio al reino del amor. Del reino de la desesperanza al reino de la fe y la esperanza. Del reino de la muerte a la vida. Del reino de la desigualdad a la coigualdad. De tal forma que lo que el pasado régimen ya quedó atrás. Es una cosa que ha quedado atrás y que ahora hay un nuevo orden, una nueva era que da ganancia y resulta que da esperanza. De tal forma que lo pasado quedó atrás. Bajo el régimen secular, la tierra sigue exclusiva para unos pocos que la explotan, unos pocos que la contaminan, sin entender que todo le pertenece a Dios y esa explotación es la que produce la pobreza y la desdicha. Dios nos ha dado todo, pero el ser humano no lo comparte. El ser humano quiere acaparar, quiere acumular. Jesús nos está expresando un reino diferente, un reino distinto, un reino que nuestros antepasados, que hoy recordamos el Domingo de Todos los Santos, nos enseñaron. Unos textos vivientes que estuvieron con nosotros enseñándonos la fe, que va más allá que lo que ven los ojos físicos, sino una fe que permanece, una fe que es firme, que ve desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Una fe de hermanos y hermanas que pasaron por esta iglesia que nos enseñaron que se puede ser fiel, que se puede superar todas las cosas en Cristo Jesús. Escucha bien, familia de la fe. Dichosos los que rechazan las cargas sin valor pero bien pesadas de este mundo, porque presentan una falsa felicidad. El que puede vencer esos estereotipos es dichoso. Dichosos los que al parecer no tienen nada y lo poseen todo, porque tienen la felicidad del Espíritu. Los que la felicidad no depende del lujo o de la casa o el modelo de carro que conduzcan, sino que su plenitud está al lado de los que aman y lo sostienen. Dichosos aquellos de lo poco que tienen, son generosos con los demás. Los que es triste es acumular todo lo que se pueda, explotando a todo el mundo para tener más. Y esa explotación y esa acumulación nos deja en la soledad, quizá de los lujos y la fama. El reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Familia de la fe, ¿usted le ha dado migraña? ¿Verdad que sí? Que es bien buena. Trate de mirar directamente al sol con un ataque de migraña. Es imposible. Tratar de hacer esto aumenta la angustia y el dolor. No se puede ver la luz cuando hay migraña. De igual forma, no se puede ver a Dios con un corazón impuro, enfermo por el egoísmo, por el orgullo. Y sin Dios no hay plenitud. Y sin Dios no hay alegría. Y sin Dios no hay libertad. Y sin Dios no hay justicia ni paz. Hermanos y hermanas, el corazón puro necesita mansedumbre y obediencia.
renunciando a lo que destruye y abrazando lo que construye. Es la fe que es la fe la que provoca una apreciación diferente, que no tiene los mismos motivos para alegrarse o entristecerse que el resto del mundo que vive en el reino secular. Usemos por ejemplo al atleta. El atleta que la competencia lo ha dejado herido y que lleva en el cuello la medalla de vencedor. Al que nunca ha jugado ni bolita al hoyo, no entiende por qué el atleta está gozoso, no entiende la alegría del atleta, porque solo podrá concentrarse en la herida, en el dolor que ha sufrido él mismo. No imagina la felicidad del símbolo de victoria que cuelga en su cuello, que hace que valga la pena todo sacrificio y todo dolor. Así, hermanos y hermanas, reacciona lo secular. No entiende el significado de la victoria de la fe. No mira más que las marcas y las cicatrices y no ve la victoria obtenida a través de esa fe. Esa fe que me ayudó a vencer cada adversidad. Esa fe que me ayuda a sentir que Jesús está a mi lado. Dichosos los que trabajan por la paz. Jesús nos dice, la paz os dejo, la paz os doy. Esto es la herencia que nos ha legado el Maestro. Todo el fruto del Evangelio es la paz de Dios, es el amor de Dios, es la justicia de Dios. Si somos los herederos de Cristo, permanecemos en su paz. Y si estamos en el reino correcto, si estamos en ese reino concreto, entonces somos dichosos y dichosas. Y seremos pacificadores y pacificadoras. Seremos instrumentos de la paz del Señor. Contextualicemos un poco nuestra perícopa de hoy en esta mañana. Yo no sé usted, pero yo percibo que ciertamente vivimos en un tiempo de apuro y ajoro, en que pocos pueden vivir la paz. Siempre estamos apurados, siempre estamos ajorados. El mensaje de la bienaventuranza se hace más que pertinente en nuestro tiempo. No sé usted, pero yo siento que la gente duerme con un ojo abierto y otro cerrado. Y la frase favorita que está a flor de piel es no tengo tiempo. Vivimos en ansiedad continua. Guiamos con un ojo en la carretera mientras con el otro disciplinamos a nuestros niños y niñas en el asiento de atrás. Eso lo viví más que yo. Leemos mensajes en el celular mientras escribimos otro. Con una mano cocinamos y con la otra mano fregamos. Nosotros y nosotras estamos en un apuro constante. El valor del tiempo se ha disparado a altos precios. Trabajamos y descansamos al mismo tiempo. Nos falta la bienaventuranza del Maestro de tal forma que la competencia secular nos arropa y nos asfixia. Y no hay tiempo para despedirse ni de los hijos cuando se va uno a trabajar. El Puerto Rico de hoy es un país de los atajos, de las vías rápidas, de los escapes. No hay tiempo para cultivar una vida espiritual que nos haga dichosos y dichosas. Solo hay tiempo para tratar de acumular, de tener, de aprovechar los especiales, de correr que en Walmart está la carne barata. Y cuando llegas a Walmart te dan una llamada, no. En Pueblo Oeste está aún más barata. Y usted deja Walmart y coge. O tiene el cajito ya lleno de cajas de agua que las compró a 4 pesos y cuando va más adelante ve a $3.99. Espérate, saca las otras y pone las 3. Vivimos constantemente buscando para acumular, para tener. Y entonces vivimos en un ajoro que contamina nuestra vida. Un ajoro que nos hace decir, necesito más tiempo. Necesito más tiempo para descansar. Y fíjese, la sociedad de hoy ha hecho avances tecnológicos para administrar mejor el tiempo. Avances tecnológicos y en vez de estabilizar, nos destruyen más, nos desajustan. Tenemos estufas inteligentes, pero no las sabemos usar para ahorrar tiempo. Tenemos neveras inteligentes, máquinas que hacen nuestro trabajo con un comando, archivos electrónicos, computadora manejando datos y haciendo cálculos. Sin embargo, los relojes siguen marcando las horas y la gente sigue corriendo, diciendo, no tengo tiempo. Es más, el tiempo de descanso se ha reducido en esta pandemia y el trabajo se ha incrementado.
grandemente. ¿Cuándo usted trabajaba más? ¿En tiempo regular o en pandemia? En pandemia. Usted sabe que después que compra los especiales en Walmart y cambió las botellas de agua, cuando llega a su casa tiene que desinfectarlas. Es más trabajo. Y todo se da por una falsa felicidad que se aparta de la bienaventuranza de Jesús. Hablo del apetito de consumir, de tener. Si tengo el celular Galaxy 9, necesito el 10, aunque todavía no aprendí a usar el 9. Y estoy en un total consumo y ajoro. Y el ajoro me da ansiedad, me desespera. El ajoro me encierra en un calabozo triste y frío. Es fuerte. Vivimos en una competencia por obtener y todo nuestro tiempo es para eso. Para obtener. La vida se agita más y al aumentar las exigencias, el resultado es un gran vacío. Estamos metidos en tantas cosas que no podemos atender ninguna. Ponemos 10 lechones a asar y se nos queman todos. Y lo mismo me ocurrió a mí en el salón del ICPI Junior College hace como 2 o 3 décadas atrás. Más o menos a principios de la década de los 90. Y me pasó en una clase de teclado. Dios bendiga el teclado de la computadora. En aquel momento no era computadora, era la maquinilla. No saqué cuenta. Resulta que yo estaba en la clase de teclado colgado. Se suponía que escribiera 19 palabras por minuto y yo escribía la friolera de 3. 3. No tenía esperanza. Los dedos no me llegaban a las letras del teclado. Hasta me daban calambre. Nunca me aprendí el dichoso teclado. Dios lo bendiga. Nunca. Oiga, y yo iba a la clase y era puntual. Iba al horario, pero además llegaba más temprano para practicar. Me iba más tarde para practicar. Estaba todo el día en el laboratorio de computadora. En la hora de almuerzo, practicando. Y los días libres, practicando. Practica y practica y practica, porque a mí me enseñaron que la práctica hace el maestro. Todo mi tiempo era practicar, practicar, practicar. Y cada día más colgado. Y más colgado. Un día, mientras martillaba el teclado, porque básicamente eso era lo que yo hacía, la profesora me detuvo, me dijo, para todo, detente, silencio, no hagas nada. No hacer nada me confundió. Si siempre me han dicho que el tiempo es oro, ¿cómo que no haga nada? La pregunta teológica profunda y me duele que se levanta es, ¿qué sentido tiene no hacer nada cuando se puede practicar? Cuando se puede aprovechar el tiempo. La profesora, que parece que tenía dolor de cabeza ese día, me explicó con mucha paciencia y me dijo, la destreza se puede mejorar luego de un descanso que nos libera de la ansiedad. En aquel momento de estudiante de juventud temprana no entendí la metáfora, pero 3 décadas después y un poquito más, sí, incluso creo que la palabra de mi profesora va acorde con las convicciones de Jesús histórico. En este mensaje de la bienaventuranza, vuelva al principio de nuestra perícopa y lea con calma. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que cuando Jesús vio la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó y vinieron los discípulos y discípulas. Iglesia, ¿notó lo que dice ahí? Lo captó, lo entendió. Hay que leer con calma porque si no se nos escapa. Hay que leer con calma para anotarlo. El Evangelio de Mateo nos dice que cuando Jesús vio la multitud, fue donde ella. No dice eso. No dice que sanó los enfermos de la multitud tampoco. No dice que empezó a enseñarle a la multitud. Lo que dice es que Jesús vio la multitud, subió Jesús al monte y se sentó con sus discípulos y discípulas. Antes de encontrarse con la multitud, los discípulos y discípulas de Jesús se encontraron con Cristo. Y Jesús se sentó con ellos y tomó un espacio para los discípulos y discípulas antes de enfrentarse al reto de la gente. Jesús le recordó a aquellos discípulos y discípulas lo que es sagrado. Lo sagrado. La bienaventuranza. Amada familia de la fe, antes de hacer esta predicación,
el pastor lindo tiene que respirar. Casi siempre hago el sermón de los domingos después de haber predicado 3, porque lo hago el domingo. Y lo hago los domingos por la dinámica que tengo. Y la dinámica no es fácil. Tengo clases virtuales con los gemelos. Dios bendiga las clases virtuales. Tengo terapia. Tengo responsabilidad doméstica porque Tingui me pone a fregar. Tengo trabajo administrativo de la iglesia. Lo hago domingo porque el resto de la semana estoy grabando, editando y enviando videos, pensando en cómo pastorear un circuito de 3 congregaciones, en qué rutina hacer para Metodín y Melodín y Pica Pica, porque no tenemos ni comi. Y la semana es una carga. Estoy consumido pensando en los registros del culto presencial, en el protocolo de bioseguridad, pensando en que si la gente se conecta o no se conecta, si el culto remoto lo ve la gente o lo veo yo solo. Pensando en el que viene y en el que no viene. Pensando y caigo en el error de una pastoral de modo secular. Incluso con el peligro de olvidar la bienaventuranza de lo sagrado. De lo importante, con la tentación de no subir al monte de lo sagrado y sentarme con el maestro porque no tengo tiempo, porque no se ha enviado el culto. Olvidando el consejo de mi profesora, que me decía, para, no hagas nada. Silencio, el silencio es hermoso. Así que cada domingo, antes de empezar el nuevo sermón, trato de subir a la montaña. Y paro. Le digo un chiste malo a Heriberto, me como la fruta que me trae cita, bebo café y reduzco el ritmo de mi pulso. El silencio me abre los oídos a lo sagrado, a la dicha del reino, no de la producción, sino de la empatía, del encarnarse en el prójimo, de que Jesús me hable y que me diga, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agotados. Y en ese momento, el protocolo de bioseguridad se va, queda en un segundo plano. Dejo atrás la firma de las órdenes de pago y la planificación de rehace. A un lado quedan las llamadas para organizar los cultos virtuales de oración. Se deja atrás el presupuesto y las fechas límite para subir a lo importante, para subir a la cumbre y sentarme con el Maestro Jesús y que me hable para hablar al pueblo. Buscando un momento sagrado en medio del ajoro y la dinámica. Y usted sabe de lo que yo le estoy hablando porque usted ha estado allí también. Usted también ha escapado de los cimientos arenosos del valle secular para subir a la cumbre sagrada y escuchar al maestro. En ocasiones es necesario darle la espalda al ruido secular para escuchar al maestro decir dichosos y dichosas. Ocasiones hay que alejarse de las masas y seguir al Maestro Jesús mientras Él nos guía por el camino para llegar a la cumbre de Dios. No una cumbre religiosa, no una cumbre secular, es la cumbre del aire puro, la cumbre de la vista despejada, la cumbre de la brisa fresca, más arriba que el ahorro del egoísmo y la competencia económica, más arriba del orgullo y de la fama, la cumbre donde son dichosos y dichosas los pobres en el espíritu, porque imitan a aquel que se hizo pobre por nosotros teniendo toda la riqueza. La cumbre que nos lleva a imitar al Maestro. Imitar a Jesús. La cumbre donde son dichosos los mansos, porque imitan al que tomó el yugo de la mansedumbre y la humildad de corazón. La cumbre donde son dichosos y dichosas los que lloran, porque imitan al que lloró en Jerusalén por un pueblo que era como ovejas sin pastor. La cumbre donde son dichosos y dichosas los que tienen hambre y sed de justicia, porque imitan al Hijo de Dios que solo hizo la voluntad del Padre. La cumbre donde son dichosos y dichosas los misericordiosos y misericordiosas, porque imitan al que es toda misericordia. La cumbre donde son dichosos los que son limpios de corazón, porque imitan al que no tuvo ni sombra de pecado y sobre sus labios no se encontró ni un punto de malicia. La cumbre donde son dichosos los pacíficos, porque imitan al que le dio voz a los silenciados y lugar a los no personas. La cumbre en la cual los dichosos son los que sufren persecución por causa de la justicia, porque imitan al que sufrió la cruz ensangrentada. Iglesia, hoy el Señor nos llama a subir a la cumbre,
a subir a la cumbre. Escucha su voz. La cumbre es sagrada, hay que subir a ella. Y el lugar pertenece a su reino. Y ese reino, en esa cumbre, ese reino se manifiesta ahora, en el acá, no en el allá. Usted necesita subir a la cumbre hoy, no mañana, ni cuando Cristo venga. Hoy Cristo viene para que nosotros subamos a su cumbre. Y tener paz, y romper cadenas, y tener liberación, y ser sanado, y reconciliarnos. Pero hay que subir a la cumbre y dejar el ajoro del reino secular. Hay que dejar a un lado el viernes negro y subir a la cumbre y ver la gloria de Dios. Y descansar en Él. Y esperar en Él ahora. No mañana. Oiga. Cumbre que muchos hermanos y hermanas de estos vivientes de esta iglesia que ya no está subieron. ¿Sí? Cumbre que subió el reverendo Inés Lugo con su predicación que sostuvo un circuito que ya tenía un candado puesto. Cumbre que subió el reverendo Carlos Vázquez, la hermana Lidia Lugo, Nicolás Soto, Milton, Gladys Domínguez. Cumbre que subió Fidel y Dolores Viruet. Y muchos otros que nos enseñaron la fe desde la cumbre sagrada, al lado del Maestro. Permítame culminar con un cuentito, ¿puedo? Es para mostrar los frutos de la cumbre, para que se anime a subir a ella. El cuento se trata sobre un moribundo que un sacerdote visitó para darle los santos óleos. El sacerdote, antes de seguir su tradición, vio como la persona tenía una silla vacía cerca, muy cerca de la cama. Y le dio curiosidad y le preguntó al enfermo por la misma. El enfermo le explicó que aquella silla era para Jesús y abundó diciendo mientras sonreía: hace años un amigo me dijo que la oración era tan sencilla como hablarle a un buen amigo. Así que cada día invito a Jesús a sentarse conmigo en esta silla y hablamos todos los días. Unos días después, la hija del enfermo fue a la casa parroquial para decirle al sacerdote que su padre se había ido con el Maestro Jesús. Y aquella joven le explicaba al sacerdote cómo su papá estaba tan contento en aquel momento. Dice la joven: dejé a papá un momento para comprar café y cuando regresé ya había muerto. Sin embargo, noté algo extraño. La cabeza de mi papá no estaba apoyada sobre la almohada, sino sobre el descanso de una silla que papá tenía junto a la cama. Aquella silla era la cumbre de aquel enfermo, donde subía para encontrarse con Jesús. El escritorio pastoral es la cumbre de un pastor agotado. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es tu cumbre? ¿A dónde subes para que Jesús te diga: dichoso, dichosa? ¿A dónde subes para buscar la esperanza del Maestro? ¿Dónde es tu cumbre? Quizá un rincón de la casa, la sombra de un árbol. Lo importante, amada Iglesia Metodista Betel, amado circuito, suba a la cumbre sagrada y escucha al Maestro decir hoy más fuerte que nunca: bienaventurado, bienaventurada. Dios te bendiga y Dios te guarde.